Vamos a hablar en esta hora bajo el tema la fe versus las circunstancias de la vida. We're going to talk under the theme faith versus circumstances of life. La palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. The Word of God teaches us that without faith it is impossible to please God. Así que el Señor desea que nuestra fe crezca cada día. So the Lord wants our faith to grow every day. Él desea que nuestra fe se fortalezca He wants our faith to be strengthened. por cualquier cosa de este mundo. La fe tiene que estar por encima de cualquier cosa en este mundo. Above anything, faith must be above. Hablando acerca de las circunstancias o los problemas o los inconvenientes que enfrentemos a diario en la vida. Speaking about the difficulties, the circumstances that we have daily. Razón tenía el Señor cuando nos dijo: puesto los ojos en mí, que soy el autor y consumador de la fe. So the Lord was right when He said that we have to set our eyes upon the author of faith. La palabra por eso dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y nuestras fuerzas. That's why the Bible says that we must love the Lord with all our strength, with all our soul, with all our mind. Porque si nosotros logramos hacer esto, vamos a tener una fe fuerte, una fe fortalecida. Because we are able to accomplish that, we're going to have a strong faith. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestros sentimientos y en nuestra voluntad, y aún por encima de nuestro conocimiento, la fe va a estar fortalecida. When God is in first place, above our feelings, above our desires, our faith is going to be strengthened. Esto quiere decir que nuestra mirada está en el Señor y no en las cosas naturales de esta tierra. That means that our eyes are set upon the heavenly things and not upon the worldly things. Porque de lo contrario, nuestra fe se debilitaría. Otherwise, our faith would be weakened. Porque Jesús dijo: tendremos problemas en el mundo, tendréis aflicción. Y es algo normal que como cristianos nosotros tenemos que vivir a diario. Because Jesus said, in the world you will have affliction, but He has overcome. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. In the book of Hebrews 11:6. 11:6 says, but without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is. Eso quiere decir que todo lo que no provenga de fe es pecado. That means that anything that comes out of faith, it is sin. Si queremos agradar a Dios, necesitamos tener fe. If we want to please God, we must have faith. Necesitamos vivir una vida de fe. We must live a faithful life. Porque sin fe Dios no puede actuar en nuestras vidas. Because without faith, it is impossible for God to work in our lives. Si no hay fe, impedimos el poder de Dios en nosotros. If there is no faith, we hinder the power of God in us. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? If you want to see the glory of God in your life, necesita tener fe. you need to have faith. Pero no cualquier fe, But not any faith, sino la fe de la cual habla la palabra. but the faith that which the Word of God speaks. Porque yo pienso que aún dentro de las iglesias cristianas Because I think even inside the Christian churches, hay muchos convertidos, pero pocos creyentes. there are many convert, but few believers. No es suficiente con haber nacido de nuevo, no es suficiente con conocer las escrituras. It is not enough to be just a new believer, but it is necessary to know the scriptures. En el tiempo de Jesucristo In the time of Jesus, había mucha gente que conocía la palabra. there were many people that knew the Word of God. Tal vez era un evangélico, Maybe he was an evangelical, pero no le creía a Dios. but he didn't believe God. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Because one thing is to believe in God, and some other different is to believe God. Cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 13 versículo 54,
when we read in the book of Matthew, chapter 13, verse 54, la palabra nos habla acerca del ministerio de popularidad de nuestro Señor Jesucristo en Nazaret. the Word of God tells us about the popular ministry of God. Era un tiempo, Of Jesus. era el tiempo donde Jesús hacía muchos milagros. It was a time where Jesus performed many miracles. El tiempo de popularidad era el tiempo en que Jesús sanaba a los enfermos, libertaba a los cautivos y su poder era manifiesto en todo instante, en todo momento. The popularity time was the time when God healed the sick, healed the palsy, healed the lepers. Pero la palabra de Dios en Mateo 13 nos habla But the Word of God in Matthew chapter 13 speaks que cuando él fue a su pueblo, Nazaret, when he went to his city, Nazareth, el pueblo que lo vio crecer, the people who saw him growing, la gente se estaba extrañando de todo lo que él hacía people was like strange like the way he was, y no creyeron en él. and they didn't believe him. Leamos Mateo 13:54. Let's read chapter 13, 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? And when he was coming to his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished and said, Whence hath this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brethren James and Joseph and Simon and Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And he did not many mighty works there because of their unbelief. El Señor quiere que creamos en Él de todo corazón, The Lord wants us to believe him with all our hearts, por encima de lo que vemos, above everything that we can see, por encima aún de nuestra razón even above our reasoning y de nuestro conocimiento. and our knowledge. Porque la fe está por encima de todo eso. Because faith is above all that. Por eso es que vivimos en una sociedad tan atea, That's why we live in a society that's very, very atheist. una sociedad apartada de Dios porque no quiere creer en la palabra de Dios. A society that does not want to believe the Word of God. Porque la palabra de Dios se sale de lo natural Because the Word of God takes out in the supernatural. y la Escritura dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. And the Word of God says that the natural man cannot perceive the spiritual things. La Biblia también nos muestra a una mujer llamada Marta, que era la hermana de Lázaro. The Bible also shows us a woman that was Martha's sister. Juan capítulo 11, versículo 21. John chapter 11, verse 21. Ella representa a aquellas personas que saben mucho sobre la doctrina, pero creen poco. She represents those who know the doctrine, but they believe few. De ella aprendemos que de nada sirve el conocimiento We learn from si her. no sabemos dónde ponerlo. We learn from her that in vain is to know so much, but if we don't put into practice those things. Y también aprendemos que los milagros suceden cuando tenemos fe, no cuando argumentamos con lo que sabemos. And it also teaches us that miracles will happen not just because we say something we know, Versículo but 21. when we believe. Verse 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Ella estaba tan metida en lo natural, en la letra de la palabra, que se había olvidado de que ahí estaba el que daba la vida. She was so keen on the material things that she forgot that the giver of life was there. El espíritu de la palabra, ese era The Jesús. spirit of the word, that was Jesus. El versículo 25, Jesús dice: Verse 25, the Lord says, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta a Marta. And whatsoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this, Martha? Usted se dará cuenta que Marta no entendía lo que el Señor le estaba diciendo. You may see that Martha didn't understand what he was telling her. Por eso es que hace unos momentos le decía que no es suficiente con ser una persona convertida al cristianismo o ser un evangélico. That's why I said a few minutes ago that it is not enough to be converted or to be a member of a church. Hay muchos cristianos que no le creen a Dios ni a su palabra. There are many Christians that don't believe God, even not His word. Por eso es que viven vidas en lo natural y no en lo sobrenatural. That's why they live natural life and not in the supernatural. Y no es que esté hablando un lenguaje apóstata al hablar sobre lo sobrenatural. And it is not something that I am talking about apostasy, but it is to refer to the supernatural. Porque la fe es algo sobrenatural. Because faith is something supernatural. Y los milagros y todas las cosas que Jesús hacía es sobrenatural. And the miracles that Jesus performed, it was supernatural. La conversión que usted y yo tuvimos es algo sobrenatural. The conversion you and I had, it was supernatural. Y nuestra vida tiene que caminar en lo sobrenatural. And our life must walk on supernatural. Si es que queremos ver la gloria de Dios como le dijo Jesús a Marta. At least we want to see the glory of God as Jesus told Martha. Jesús le dijo: Marta, si creyeres verás la gloria de Dios. Jesus said unto Martha, if you believe, you will see the glory of God. Marta sabía, según las escrituras, que nosotros los creyentes, después de muertos, vamos a resucitar en el día postrero. Martha knew, according to the scriptures, that we would resurrect in the latter days. Pero el Señor quería mostrarle ya su gloria. But the Lord wanted to show her His glory. Como tal vez muchas personas estén pasando momentos adversos As many people are going through difficult moments, y se han conformado porque la palabra dice esto o aquello, and they just conform themselves because the Word of God says this or that. y creen que esa promesa es para dentro de 1 o 2 años. And they think that that promise is in some years later. Pero el Señor le dice que esa promesa es para ahora, para allá. But the Lord tells her that that promise is for now. Si usted se atreve a creerle al Señor, If you dare to believe God, si usted se atreve a caminar con if Jesús, you dare to walk with Jesus, si nosotros anhelamos ver milagros, debemos creer que es posible que esos milagros se den. if we long for those miracles, we must believe that those miracles can happen. Porque Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret Why Jesus couldn't perform many miracles in Nazareth? por la incredulidad de los que le oían. For the unbelief of those listeners. Usted fíjese que hoy muchas personas están buscando lo sobrenatural, You see many people looking for the supernatural, pero en el lugar equivocado. but in the wrong place. Por eso es que hay una propagación de brujos, hechiceros, That is why there are lot of wizards and witchcraft. horóscopo y todas estas cosas de ocultismo. All this occultism stuff. Aún en nuestras casas a través de la televisión, de la internet. Even in our homes through internet or TV.
pero ese lugar es el equivocado. El verdadero lugar para buscar lo sobrenatural es en Jesucristo, en su palabra. But that's the wrong place, because the real and the true place is the Word of God. Porque los milagros son evidencias de que Dios está vivo, de que Él es real. Because miracles are the evidence that Jesus is alive. Así que Dios nos está invitando a que creamos y vayamos y nos movamos en ese ambiente espiritual. So Jesus is inviting us to go and get involved in that supernatural environment. Porque la fe es lo único que verdaderamente nos sostiene en las situaciones más adversas que podamos vivir. Because faith is the one who sustains us in the difficult moments that we may go through. Hay cosas que humanamente no podemos hacerlas con nuestras fuerzas, There are things that, humanly speaking, we cannot do with our own strength, pero sí con la fuerza y el poder de Dios. but we can with the strength of the Lord. A veces buscamos que nos sostenga el conocimiento, pero es imposible lograrlo sin la fe. Sometimes we think knowledge can sustain our life, but it is impossible without faith. Aún nuestros sentimientos, Even our feelings, porque muchas veces se oponen a la fe. because many times they are the opposite of faith. Por eso al principio les dije que el Señor quiere que le amemos con todo nuestro corazón, los sentimientos y con toda nuestra mente, que habla acerca del conocimiento. That's why I told you at the beginning that we have to love the Lord with all our hearts and our minds. That's why the knowledge. En Juan capítulo 20, versículo 24, vemos otro ejemplo que nos enseña sobre la fe. John chapter 20, verse 24, there is another verse that teaches us about faith. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I would not believe. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. And after 8 days again his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst of, and said, Peace be unto you. Then said he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Aquí la palabra nos habla de que después de Jesús resucitado, Here the word of God tells us, after Jesus was resurrected, se apareció a sus discípulos, pero Tomás no estaba con ellos. he appeared unto his disciples, but Thomas was not with them. Pero Tomás sí había andado con ellos y con Jesús. But Thomas had walked with them and with Jesus. Y Jesús les había dicho en muchas ocasiones que él resucitaría al tercer día. And Jesus had told them that in many occasions that he would resurrect. Y Tomás no había creído. And Thomas didn't believe. Es más, dice la palabra que Jesús se le apareció a los discípulos y ellos le dijeron a Tomás que había resucitado y no creyó. Even the word of God says that Jesus appeared unto the disciples, and they told Thomas, but he didn't believe. Por eso el Señor Jesús le dice: no seas incrédulo, sino creyente. That's why the Lord tell him, Versículo 27. yes, blessed are they, because thou hast seen me, thou believest. Blessed are they that have not seen me and yet believe. Be not faithless, but believing. ¿Cómo es posible
uno puede preguntarse si este hombre anduvo con Jesús y le vio hacer muchos milagros, no creer en lo que había dicho. How come we wonder why this man walking with him and seeing all the miracles could not believe? Es lo mismo que sucede en muchas iglesias. It's the same that is happening in many churches. Hay personas convertidas, There are convert people, evangélicos, cristianos, Christian, evangelical, pero no son creyentes. but they are not believers. O sea, no creen a Dios, no creen a su palabra. They don't believe God. They don't believe His word. Por eso el Señor nos dice, no seamos incrédulos, sino creyentes. That's why the Lord tells us, be not faithless, but believing. Necesitamos creer, hermanos, We need to believe en medio de una sociedad incrédula, among unfaithless and unbelief people. en medio de una sociedad materialista. In the midst of a materialistic society. Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, If we want to see the power of God in our lives, si queremos ir con su gloria, bajo el poder de su gloria, we want to go under His power of His glory, necesitamos creer a esa palabra. we need to believe that word. Necesitamos creer que Dios aún hace milagros, We need to believe that God still performs miracles. que Él salva, que Él liberta, que Él sana. That He saves, that He delivers, that He heals. Cuando no hay dinero, Él puede proveer ese dinero que When necesitamos. there is no money, He can provide that money we need. Cuando estamos enfermos, Él es nuestro When sanador. we are sick, He is our healer. Cuando hay circunstancias difíciles, Él es la respuesta inmediata. In difficult circumstances, He is our immediate answer. Porque Él es el poder, Él es la resurrección y la vida. Because He is the resurrection and the life. Para Él no hay nada imposible. For Him, there is nothing impossible. Solamente necesitamos creer. Just we have to believe. Hay evidencias profundas There are profound evidences de lo que Dios quiere hacer con su iglesia, of what God wants to do with His church. pero está limitado por nuestra incredulidad. But He is hindered or limited with our unbelief. Podríamos hacernos esta pregunta: We could ask this question. ¿por qué cuando la iglesia hace campañas, muchas personas que vienen por primera vez son las que obtienen los milagros, las sanidades de su sordera, de pies planos? Why, when Christian churches organize campaigns, why is that people that got converted, those who receive the miracle, they maybe are healed of deaf, if they were deaf, or the flat feet? Muchos creyentes llevan orando muchos años por esa enfermedad, por ese problema. Many believers have been praying for that sickness, for that problem for many years. Corrijo la palabra, muchos convertidos. I just want to correct the mistake. Many convert, Orando y orando por esa necesidad, por esa enfermedad, por ese milagro, y aún no lo reciben. praying and praying for that need, for that miracle, and they don't receive it. Y la pregunta es, ¿por qué ese que llegó por primera vez, ese amigo, entró a la iglesia y recibió inmediatamente la respuesta a ese milagro? Why that friend that came to church, he came in and he just received the miracle? Why? Porque como cristianos, como convertidos, hemos dejado de creer. Because as Christians, as just convert people, we just stop believing. Recuerde que al Señor y su palabra la debemos recibir como si fuésemos niños, Remember that we have to receive the word of God as if we were kids, sin razonarla tanto. not reasoning too much. Cuando nosotros conocimos al Señor por primera vez, When we met the Lord for the first time, la fe precisamente fue lo que nos acercó a Él. faith was indeed the one who got us near Him. Porque por la fe fue que creímos que Él era el Hijo de Dios y murió por nosotros en la cruz. Because by faith we believe that He is the Son of God and He died on the cross. Esa fe nos permitió ser parte de su iglesia, That faith allowed us to be part of His church. pero esa fe debe crecer. But that faith must grow. Porque por eso es que muchos que apenas vienen por primera vez reciben su milagro y nosotros no. That's why many come for the first time and receive their miracles, and that's why we don't receive it. En el texto inicial de Lucas 8:41, In the verse we just read at the beginning, Luke chapter 8, verse 41.
la palabra nos da un ejemplo real de lo que les estoy hablando. The Word of God gives us an example, a real example of what I'm talking about. La palabra habla de una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. It speaks about a woman that had an issue of blood Esta mujer no era convertida, for 12 years, and she was not a person, pero tenía fe. but she had faith. Esa fe la mantuvo viva durante el tiempo de su enfermedad. That faith kept her waiting with hope while she was alive. Recuerde que es una enfermedad sin interrupción durante 12 años. Remember that this issue is without interruption for 12 years. Dice la escritura que esta mujer había también gastado todo lo que tenía en médicos. The Word of God also says that she has spent all her livings upon physicians Hasta el último centavo. until the last coin. Vamos a analizar el panorama de esta mujer. Let's imagine and analyze the environment Usted of sabe this woman. que una mujer con este tipo de problema era por la sociedad apartada. You know that this woman, because of her issue of blood, she had to be rejected by people. Era vista como una mujer impura. She was seen as an unclean woman. La condición de ella entonces no era nada fácil. Her condition was not very easy. Apartada por la sociedad. She was rejected by society. Enferma grave She was hardly sick y sin dinero. and without money. El estado en el que había llegado era tremendo, era terrible. The state when she came was terrible. Tal vez había llegado a la condición hasta de mendigar, porque la palabra dice que lo había gastado todo. Maybe she fell even into begging money because the Word of God says that she spent everything. Me la imagino por la calle con harapos, enferma. I just imagine her walking on the street with drugs and sick, Pidiendo limosna. begging for money. Su condición era lamentable. Her condition was so sad. Imagínese cómo se estaba sintiendo esta mujer. Imagine how this woman had been feeling. Decepcionada de la vida, frustrada. So frustrated, so hopeless. Lo había intentado de muchas maneras y formas, pero nada había pasado. She had tried in many ways and nothing had happened. Es más, la palabra dice que le iba aún peor. Even more, the Word of God says that it became worse. Yo creo que otra persona fácilmente se termina hasta suicidando. I think that if it would have been another person, that person would have committed suicide. Pero hay algo que mantenía viva a esa mujer. But there was something that kept alive this woman. Recuerde que estamos hablando de una mujer que no era creyente, que no era convertida. Remember that we're talking about a woman that she was not a believer, not a convert. Eso que la mantenía viva con esperanza era la fe que había en ella. That kept her alive and with hope was faith. Como seres humanos tenemos una fe natural As human beings, we have natural faith. y esa fe natural nos sirve para salvación. And that natural faith, we can use it for salvation. Servirá para muchas otras cosas, pero no para salvación. It will work for many other things, but not for El salvation. problema de esta mujer era que había puesto la fe en el lugar equivocado. The problem was that this woman placed her faith in the wrong place. Cuando ponemos la fe en el lugar equivocado, nuestras vidas no funcionan. When we set our faith in the wrong place, our life won't work. Muchas personas ponen la fe tal vez en su trabajo, tal vez en su estudio, tal vez en alguna posesión económica. People just place their faith in the jobs, in their studies, and in worldly things, O en una persona. or maybe in a person. Y eso tarde o temprano nos termina defraudando. And sooner than later, they will fail us. Pero hay una buena noticia, Dios no defrauda a nadie. But there are good news. God does not fail anyone. Hoy en día hay mucha gente que se encuentra frustrada y angustiada. There are many people nowadays that are frustrated, that are in anguish,
Tienen problemas, padecen enfermedades. They have problems. They are sick. Sus hogares están destruidos, llevan una vida terrible, Their families are destroyed. They are living a terrible life. hasta el punto de que la vida ya no tiene sentido. To the point that their lives has no sense. Pero esta mujer tenía fe. But that woman had faith. Y de pronto escuchó lo que había hecho Jesús. And suddenly she heard about what Jesus had done. Y como tenía fe, And as she had faith, pues creyó que lo que Dios había hecho, como lo que Jesús había hecho con otras personas, también lo podía hacer con ella. so she thought that what Jesus had done with other people, he could do with her. Creyó que ella también podía recibir la respuesta de Jesús. She believed that she could have an answer from Jesus. Dice Marcos 5:28, Mark chapter 5 verse 28. que ella dijo dentro de sí, That she said within her, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos 5:28. Mark 5:28. For she said, if I may touch but his clothes, Superó muchos obstáculos. she overcame many obstacles. Recuerde que era menospreciada por la sociedad Remember that she was rejected by society. y tuvo que acercarse a Jesús entre la multitud. And she had to make a room to get near God. Tuvo que superarla. She had to overcome that. Nadie le ayudó. Nobody helped her. Lo hizo por sí misma porque tuvo fe. She did it by her own because she had faith. Aún la palabra dice que ni aún sus discípulos le ayudaron, The word of God says that not even his disciples helped her. porque lo que trataban antes de hacer los discípulos era retirar a las personas porque apretaban al maestro. What the disciples did was to push them away because they were pushing the master. Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Luke chapter 8 verse 44, and came behind him and touched the border of his garment. Versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? And Jesus said, who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, who touched me? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. And Jesus said, somebody hath touched me, for I perceive that virtue is gone out of me. And when the woman saw that she was not hid, she came trembling and falling down before him. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him, and how she was healed immediately. Fue la fe en ella que le permitió ser restaurada. It was the faith she had that allowed her to be restored. Porque no hay nada imposible para Dios. Because there's nothing impossible for God. Si tienes fe en tu vida. If you have faith in your life. No sé cuál sea tu problema. I don't know what your problem is. Tal vez estás enfermo, enferma. Maybe you're sick. Tal vez tienes un problema económico. Maybe you have a financial problem. Problemas en el trabajo. At work. Problemas en el hogar. In your house. Estás padeciendo estrés, depresión. You're suffering depression or stress. Pero el Señor está aquí en esta hora. But the Lord is here now. Él ha estado desde hace mucho tiempo en este lugar. He has been here for a long time ago. Y Él quiere bendecir tu vida. And He wants to bless your life. Él quiere ayudarte, Él quiere sanarte. He wants to help you. He wants to heal you. Pero el problema no es del Señor. But the problem is not God's. El problema es nuestro. The problem is ours. Es nuestra incredulidad. It is our unbelief. Necesitamos creer. We need to believe. Tú has soñado con cosas maravillosas para tu vida. The Lord has dreamed in marvelous things for your life. Has soñado con un mejor trabajo, con una mejor estabilidad. You have dreamed about a better job, a better position. Has soñado con un hogar feliz. You have dreamed about with a happy family. Y a veces eso te parece tan lejano.
and suddenly you just think that is so far. Recuerde la historia de esta mujer. Remember the story of this woman. 12 años enferma y 12 no había years. perdido la fe. 12 years sick and she hadn't loosened his faith. Yo no sé cuántos años usted lleve padeciendo ese problema o esa dificultad, I don't know how long have you been just suffering this sickness. pero algo sí sé, que el Dios que resucitó a Lázaro es el mismo Dios que está en este lugar. But something I know that the Jesus, the Lord that resurrected Lazarus, is in this place. Que el Dios que sanó a esta mujer que tenía flujo de sangre está también en este lugar. The Lord that healed this woman is also in this place. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte. He wants to bless you. He wants to heal you. Solamente cree en Él. Just believe Him. Solamente cree en su palabra. Just believe in His word. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Necesitamos creer, pueblo de Dios, We need to believe, people of God, porque queremos ver la gloria de Él because we want to see His glory manifestada en nuestras vidas. manifested in our lives. La palabra nos habla de un gran hombre, The Word of God tells us about a great man, el patriarca Abraham, el padre de la fe. the patriarch Abraham, the father of faith. La escritura nos dice allí en Romanos capítulo 4 versículo 17. There in Romans chapter 4, verse 17. Romanos 4, 17. Romans chapter 4, verse 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even God, who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Who against hope believed in hope, that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. And being not weak in faith, he considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir todo lo que nos ha prometido? How many believe that God is powerful to accomplish what he has promised? ¿Cuántos están convencidos de esa How realidad? many of you are convinced of that reality? ¿Cuántos creen a Dios y a su How palabra? many of you believe God and his word? Por eso es que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. That's why Abraham is known as the father of faith. Este hombre tenía ya 100 años. He was 100 years. Su cuerpo tal vez estaba débil, pero su fe no. His body was maybe weak, but his faith wasn't. Es similar a lo de la mujer del flujo de It sangre. is similar to the woman with the issue of blood. Tal vez esa mujer había enflaquecido, estaba flaca, Maybe she was so skinny, pero no perdió la fe. but she didn't lose his faith. Necesitamos seguir creyendo a pesar de las circunstancias. We need to keep believing even though the circumstances. Tal vez su panorama sea algo negativo, Maybe your surroundings are negative, pero Dios dice lo contrario, que las cosas se pondrán mejor. but the Lord tells us the contrary, the opposite, that things will become better. Recuerde que como pueblo de Dios ya no vivimos por vista, sino por fe. Remember that as the people of God, we don't live by seeing, by sight, but by faith. El versículo 21 de Romanos 4 dice lo siguiente: Verse 21 in chapter 4 of Romans. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform, and therefore it was imputed to him for righteousness.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. who was delivered for our offenses and was raised against for our justification. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. So faith is hope and is believing what we cannot see. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Faith is calling the things that are not as if they were. Vamos, pueblo de Dios, necesitamos creer We need to believe, people of God, más allá de lo que estamos viviendo. beyond what we are seeing. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos Let's a stand on orar. our feet. Let's pray.